Gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Estamos de regreso, sí, estamos de regreso. En este martes 20 de agosto. Galleta, todo el hombre aquí. Literalmente. Y de inmediato nos vamos en esta ronda de comentarios dando los buenos días a las 9 en punto a nuestro compañero Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el gobierno de la mañana sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, Leo, mis compañeros de Inside, de Cabina y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, iba a hablar de un tema extendido que me han pedido con el análisis de las designaciones, pero definitivamente creo que me quedé corto ayer cuando decía que pasados los actos solemnes del 16 de agosto y lo ocurrido, esta oposición iba a ser candela y bateo y corrido, porque en el día de ayer el presidente Luis Abinader y el aspirante presidencial Leonel Fernández se tiraron las cajas, las cajitas y los cajones en el marco político. Y vamos a entender esto. Sí, claro, siempre. Entonces, en ese caso, yo siento que no sé cómo es el asunto, pero la vaina con Leonel, definitivamente, miren, vamos a ver esto, el contexto es definitivamente toma de posesión, modificación constitucional y Venezuela. Ayer dije que iba a preferir esperar y ver con qué venía Leonel, que hace un ejercicio de respuesta al discurso, la locución del presidente Abinader en el marco de la toma de posesión. ¿Con qué vino Leonel? Bueno, según se dicen los titulares, uno que otro, Leonel Fernández considera que Luis Abinader exageró en los logros que celebró en su discurso. Y dijo, cito, nos permitimos desearle que pueda realizar una obra de gobierno que garantice paz, progreso, prosperidad y bienestar al pueblo dominicano. No obstante, es evidente que su discurso de toma de posesión se basó en una manipulación de datos, exageración de realizaciones y nuevas promesas, obviando las incumplidas. Al tiempo que Fernández después establece que va a seguir dando respuesta a este discurso en una rendición o réplica de la semanal. Bien. Hasta ahí yo veo una respuesta política. Sin embargo, el presidente Abinader el día de ayer en la semanal le da duro de frente a Leonel. ¡Wow! Y en ese sentido maneja el tema diciendo que Leonel y él no son iguales. Y pienso que el presidente Abinader tiene razón cuando demarca esa diferencia. Y dice, él nunca ha apoyado lo que ha hecho el gobierno. De hecho, nunca se puso la vacuna. Y sobre la Constitución dice, tenemos una mayoría que él nunca tuvo. Sin embargo, lo que vamos a hacer es limitarnos el poder. Él cambió la Constitución para quitarle el nunca jamás. Sobre el Ministerio Público, dice el presidente, con sobrada razón, con Radamés. Una muestra de ello es que no hay tal independencia al Ministerio Público porque fue procurador de su gobierno y hoy es vicepresidente de la Fuerza del Pueblo. Y sobre Venezuela, dice el presidente Abinader, tenemos visiones diferentes, no solamente sobre República Dominicana, sino también sobre el mundo. Él ha criticado nuestra posición sobre Venezuela. Nosotros apoyamos la democracia y él apoya el régimen de Nicolás Maduro. Una acusación directa. ¡Wow! Entonces, Leonel inmediatamente contrarreacciona y dice, sobre la Constitución, el 2010 no se eliminó el nunca jamás. La reelección presidencial, ya que esto no existía, lo que se le colocó en el 2015, por tanto, no se podía eliminar lo que no existía. Sobre el Ministerio Público, dice que unos articulados del proyecto sometido por el Poder Ejecutivo coinciden con el artículo 170 de la Constitución del 2010, lo que dice, según Leonel, que coincide con él finalmente la visión palaciega. Y hablando sobre Venezuela, dice que no es cierto que apoya el régimen de Maduro, sino que participó como observador y que se reunió con líderes tanto de gobierno como de oposición. Ciertamente aquí hay una situación de tensión y de choque frontal entre el presidente Abinader y el doctor Leonel Fernández. ¿Cuál es el análisis en esta dirección? Bueno, lo primero es que definitivamente lo que es hoy no necesariamente es mañana y lo que será mañana no será pasado mañana. Porque así como Unión Soviética y Estados Unidos que fueron aliados contra el Tercer Reich de Hitler, pues ayer Leonel y Abinader que coincidieron en la defensa por la Constitución contra Danilo, hoy están separados y de frente por un tema de una visión distinta en el marco de la Constitución. Segundo, Leonel, al hacer valer, como decía yo ayer, su posición de cabeza de oposición, le da una respuesta en términos políticos al discurso del presidente Abinader, pero el presidente Abinader le da una respuesta personal a él, deslindando claramente lo que es su contrincante. Pero además,
la respuesta del presidente Abinader desde alguna perspectiva, pues le va a dar aquiescencia a que la oposición, los voceros de la Fuerza del Pueblo y compañía, empiecen a decir, como ha dicho el mismo Leonel Fernández, pero es que el tema de la campaña de Venezuela vino de Palacio. Mira que el mismo presidente lo dice, cosa que no es verdad. Entonces, hay que entender esta parte. La elección del contrincante. De alguna manera incontestable, Luis Abinader acaba de elegir a Leonel Fernández como el candidato de la oposición. Porque Luis Abinader es el presidente de la República. Y cuando un presidente de la República toma en sus labios a una persona específica, le da una categoría que es el presidente quien decide dársela. Yo recuerdo, y aquí está Aníbal, que en la campaña del 2008, Leonel Fernández, que era presidente a la sazón, nunca, pero nunca mencionó a Miguel Vargas, que era candidato del PRD por su nombre. Nunca por su nombre. No le dio categoría jamás. A Luis Abinader asumir esto como presidente de la República le da la principalía como candidato de oposición. Pero además, el presidente Abinader con esto extingue al Partido de la Liberación Dominicana. El PLD no existe. Y esto le da razón a Francisco Javier cuando decía que un tema interno de un congreso no significa nada. Lo que significa es un candidato que pueda necesariamente postular, opinar y hablar. Entonces, efectivamente, el PLD no existe. Existe Leonel y la vaina es con Leonel. Entonces, señoras, señores, esto sugiere otro tema. Porque hay ventajas y hay riesgos en elegir a Leonel como candidato. Lo primero es, ventajas. Luis Abinader con esto perfectamente puede desgastar a Leonel. Son 4 años. Este gobierno, este periodo gubernamental tiene 4 días. Luis Abinader perfectamente, que el tiempo que queda de campaña con esto es contra un presidente que no se va a repostular. Lo puede desgastar. Y en el marco comparativo, según la última elección, Leonel sacó un 30, Luis un 57. Por tanto, eso puede reducir a Leonel. Pero también preserva al candidato nuevo de relevo del PRM para que no tenga que exponerse con Leonel, que es un gallo peleado 3 veces presidente. No, Leonel, la vaina es conmigo. Es conmigo que tú vas. Y entonces sea Yayo, sea David, sea Carolina, se preserva para la parte buena electoral. Brillante por Luis. Pero además, vuelve a Leonel y que también Leonel puede que sea los estudios, porque nada es casual, puede que sea más vulnerable que Omar. O que el mismo Francisco Javier, y tal vez en el cuadro, Luis, que está consciente y lo ha ratificado que no va, el candidato más débil sea Leonel, por eso lo elige a él. Entonces, es una ventaja. Riesgos, bueno, hacer un polo de atracción de Leonel, que consolide la oposición, que es Fuerza del Pueblo y PLD, con Leonel, que fue 3 veces presidente y que fue jefe de todos los fuercistas y PLDistas, y que cualquier disgusto del gobierno, por ejemplo, Zorrilla, que estaba enviando por ahí, pues puede irse con Leonel. Cualquier político en el aire puede irse con Leonel. Cualquier político disgustado puede irse con Leonel. Entonces, a ese 3 veces presidente se le puede dar una consolidación que pudiera tener al final un respiro electoral. Reflexiono finalmente diciendo que Luis no es un pendejo. Luis no comete errores. Y Luis sabe lo que hace y lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Y a partir de ahora, esa asunción de Leonel significa que él calculó que políticamente lo que le conviene al país y al PRM es elegir tal vez al más débil como contendor. De lo contrario, sería una improvisación que no le luciría a él. Mientras se averigua el caso, en conclusión, la vaina es entre Luis y Leonel. Ahí se lo dejo. Llévatelo, Cundo. Es el